inflamación? Sabemos que la inflamación más que todo va a ser una respuesta de los tejidos vascularizados que van a transportar leucocitos y moléculas de defensa del huésped de la circulación hacia la zona de daño del sitio de infección y del celular para eliminar los agentes que van a causar daño en el tejido, ¿no? Más que todo vamos a ver que esta inflamación va a ser una respuesta protectora esencial para la supervivencia humana. Más que todo va a ser un mecanismo de respuesta del organismo hacia un efecto que cause daño, ¿no? Acerca de las características vamos a ver que esta va a ser una respuesta beneficiosa para el huésped, para el organismo, hacia los invasores y el tejido necrótico, ¿no? Eso también puede causar daño celular. Vamos a ver que sus principales componentes son una reacción vascular y una respuesta celular, ambas activadas por mediadores derivados por proteínas plasmáticas y distintas células que van a ayudar a la defensa de este huésped. Vamos a ver que entre las causas de inflamación vamos a tener infecciones, cuerpos extraños, algún traumatismo y respuestas inmunitarias del mismo organismo, ¿no? Y vamos a ver que van a haber dos tipos de infecciones, la infección aguda y la inflamación aguda y la inflamación crónica. En la aguda vamos a ver que tiene un inicio rápido, en minutos o horas. En la crónica va a ser lento, o sea, se va a demorar días, ¿no? Acerca del infectado celular, las células que van a participar, vamos a ver que en la aguda vamos a ver principalmente neutrófilos y en la crónica vamos a ver monocitos, macrófagos y linfocitos. Acerca de la lesión tisular y la fibrosis, vamos a ver que en la aguda generalmente va a ser resolución leve y espontánea y en la crónica a menudo se va a demorar mucho más, ¿no? Y va a hacer mucho más daño. Acerca de los signos, vamos a ver que en la aguda van a haber más signos locales sistémicos, a diferencia de la crónica que van a ser menores. Ya. Acerca del proceso vamos a ver que principalmente va a haber reconocimiento del agente agresor, es decir, vamos a ver usuarios que van a entrar por el epitelio y van a ser reconocidas por diferentes células como los macrófagos, el celular y los mastocitos. Luego de esto vamos a ver que va a haber reclutamiento de leucocitos. Aquí vamos a ver monocitos, granulocytos, proteínas plasmáticas. Aquí va a haber una vasodilatación aumentada, ¿no? Luego de esto vamos a ver que va a haber una activación de células blancas y va a haber una destrucción del NOXA de la gente que va a estar causando daño. Va a haber eliminación de estos, se van a activar las citocinas por el envejecimiento y los fibrogastos, y finalmente va a haber una reparación celular. Bueno, en lo que respecta a inflamación aguda, como mencionaba mi compañera, la inflamación en sí es una respuesta de los tejidos vascularizados que al ser aguda se va a caracterizar por la predominancia de las células tanto leucocitos polimorfos nucleares y neutrófilos que van a ir justamente a lo que es el sitio de acción con el fin de eliminar agentes nocivos o agresores, ¿no? Vamos a tener estos pasos de aquí que voy a ir mencionando poco a poco durante la exposición. Vamos a empezar con lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos, que nos va a ayudar justamente en lo que es el aumento del flujo sanguíneo para que puedan suceder lo que es el proceso de la éstasis, que voy a mencionar más adelante y explicarlo. Luego se va a lo que es el aumento de la permeabilidad, que justamente me va a ayudar a que se transporte tanto las proteínas como los leucocitos hacia lo que es el sitio de infección. La migración, rodamiento y adhesión endotelial de los leucocitos, acumulación en el foco de lesión y la fagocitosis. Empieza lo que es la reacción de los vasos sanguíneos. Acá vamos a tener dos puntos importantes que son tanto los cambios del flujo de sangre y la permeabilidad, que me va a ayudar justamente a lo que es a optimizar lo que es el movimiento y a dirigirse la infección. Vamos a tener acá un punto clave que son los edemas, que como ya conocemos es la acumulación de infiltración de líquido hacia lo que es el espacio intersticial. Y vamos a tener dos tipos, que es tanto el trasudado como el exudado. El trasudado se va a caracterizar más que todo porque va a ser causado por una presión hidrostática, que va a hacer que el líquido salga con poca celularidad y pocas proteínas, a diferencia de lo que es el exudado, que se da más que todo por lo que es una infección, que va a ser caracterizado por tener una gran cantidad de proteínas y de celularidad. Estos dos puntos que mencioné anteriormente se van a complementar con estos dos pasos que son muy importantes en lo que respecta a la reacción de los vasos sanguíneos, como lo que es la vasodilatación, que es justamente la primera manifestación de inflamación. Esto, gracias a la vasodilatación, se va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo y va a causar lo que son los dos signos cardinales, que son tanto el calor y el enrojecimiento, ¿no? Esto se va a generar también por lo que es la éstasis, que es la congestión vascular, que pongámosle por ejemplo que es como un charco donde
al momento de hacerse vasodilatación se va a encharcar lo que es tanto el líquido como lo que son los hematocritos y los leucocitos, ¿no? Que van a estar en presión. Y luego se va a dar lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, que vamos a tener dos puntos acá, que es tanto la contracción de las células endoteliales, que al estar en fila, estas se van a contraer para generar lo que son los espacios interendoteliales, y justamente la apertura para que por ahí puedan pasar las células leucocíticas. Y también está el punto de lo que es la lesión endotelial. Si bien este tipo de reacción es buena y beneficiosa para cuando uno se lesiona o tiene algún ingreso de algún patógeno y quiera combatir contra esto, la estimulación de este tipo de procedimiento puede llegar a generar lo que es una necrosis celular y generar daño y desprendimiento, ¿no? Sí. Okay. En lo que respecta al reclutamiento de leucocitos de los sitios de inflamación, acá tengo una imagen donde voy mencionando poco a poco cuáles son los pasos. Si bien el reclutamiento se va a deber gracias a lo que es los mediadores como las citoquinas, en este caso vamos a tener en cuenta mucho lo que son las citoquinas y también las moléculas de adhesión. Como vemos acá, y debemos tener en cuenta también que lo que es el flujo sanguíneo va a estar tanto los eritrocitos como los leucocitos en la parte central, normalmente en fila axial, por lo cual cuando se genera este tipo de situación que las quimiosinas van a ser liberadas en el sitio de acción y van a llegar hasta donde es el endotelio para poder generar un tipo de acción de estos, va a hacer que la vasodilatación genere que estos tipos de células se atraigan hacia lo que es el endotelio, generando el proceso de la marginación, que es justamente que las células se van a mantener al margen de lo que han estado en la parte central. Luego de esto se va a dar lo que es el rodamiento y también la adhesión endotelial. En este tipo de procedimiento vamos a tener dos proteínas importantes que son tanto las selectinas como las integrinas. Las selectinas me van a ayudar justamente a lo que es el rodamiento, y eso es importante porque estas no tienen uniones muy fijas, sino gracias al flujo sanguíneo estas se pueden romper fácilmente, y eso es importante porque justamente nosotros queremos hacer lo que es el movimiento de la rodación, y eso nos va a ayudar a que justamente se dé este movimiento. Y bueno, vamos a tener lo que es la selectina P, E y L. La L va a estar relacionada con lo que son los leucocitos, la E con las plaquetas y la E con el endotelio, ¿no? Y bueno, acá se va a dar justamente la unión entre lo que es la E-selectina, que vendría a ser el receptor que se encuentra en el endotelio, junto con lo que es el ligando que va a estar en el leucocito, ¿no? Y se va a unir justamente a su propio receptor. Luego que se da este rodamiento, como mencionaba, el flujo sanguíneo va a estar presente intentando desunir y bueno, mover a lo que es el leucocito, por lo cual van a interferir otras proteínas más que se llaman las integrinas, que son justamente interacciones un poco más fuertes que van a mantener al leucocito unido a lo que es el endotelio, a las células endoteliales, para que puedan justamente mantenerse fijas y que el flujo no se las lleve por el torrente, ¿no? Luego vamos a tener lo que es la migración. En este caso, una vez que ya se da todo este proceso de rodamiento y adhesión endotelial, la migración va a generar que se dé justamente por diapédesis, que va a pasar lo que es por los espacios interendoteliales, lo que es el leucocito. Acá vamos a tener proteínas como el PKAN1 y el CD31, que también se le llama, que son justamente moléculas de adhesión que se van a encontrar entre las células endoteliales, donde va a estar justamente el espacio para que ésta pueda pasar. Y también vamos a tener otro tipo de enzima que se llama la colagenasa, que son justamente las que se van a encargar que una vez que estas pasan el endotelio puedan romper lo que es la membrana basal para que puedan justamente pasar los leucocitos y lleguen a lo que es el sitio de acción. El tercer paso que podemos mencionar del reclutamiento es la quimiotaxis de los leucocitos, que acá van a estar muy presentes lo que son las quimiosinas. Estas quimiosinas, como mencioné anteriormente, se van a generar en lo que es el sitio de infección y van a viajar justamente al endotelio para que puedan atraer a lo que son los leucocitos hacia el sitio de acción. Esto de acá me va a ayudar a la quimiotaxis, a justamente el movimiento para que estas puedan movilizarse, y van a interferir en lo que es también la reorganización del citoesqueleto del leucocito para que pueda generar los movimientos y pueda llegar al sitio de acción.
Ya, en lo que respecta a la fagocitosis y la eliminación del agente causal, acá lo describí en 3 pasos, que es el reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito. Normalmente, mientras se está dando ese procedimiento de atracción de los leucocitos hacia el sitio de acción, una vez que ingresa ya sea un patógeno o un daño, se van a generar distintos patrones de reconocimiento. Y también lo que es el sistema de complemento, que justamente va a tener una tipo de proteína que me va a ayudar a que se opsonice, se podría decir, sea microorganismos o daños, ¿no? En este caso hay que poner un ejemplo que ingresa una bacteria y se va a opsonizar por este tipo de sistema que va justamente a ser ayudado por la proteína C3b y C4b, que van a justamente opsonizar, o sea, a encubrir lo que es, se podría decir, el patógeno, para que pueda ser reconocido por lo que es el leucocito que va a estar viniendo, sea macrófago, sea neutrófilo o polimorfo nuclear. Una vez que este llegue, va a reconocer mediante los tipos de receptores que va a tener, como el receptor tipo TOL, o con los tipos de receptores que va a tener lo que es el microorganismo o el daño, que son los DAMs o los PAMs. Al momento en que hacen esa interacción, va a hacer que el leucocito fagocite a lo que es tanto el agente nocivo, ¿no? Y se forme lo que es el atrapamiento, que es la formación posterior de una vacuola fagocítica o fagosoma. Una vez que este lo integre, como se muestra acá en la imagen, va a formar lo que es el fagosoma, que al unirse con lisosomas con enzimas, va a formar lo que es el fagolisosoma y se va a generar lo que es distintos mecanismos de defensa que va a tener la célula frente a lo que es el patógeno. Entonces, uno de estos va a ser las especies reactivas de oxígeno, que, bueno, esto se produce cuando se reduce el NADPH por la enzima NADPH oxidasa, y estas va a tener como residuos una unión que es el peróxido, que es el H2O2. Sin embargo, ahí no va a quedar, eso no hace daño al microorganismo, sino la enzima mieloperoxidasa, que es justamente la que se va a encargar de agregar lo que es un cloro más con el hidrógeno que se va a encontrar en el peróxido, para que pueda formar justamente el potente antimicrobiano que va a destruir justamente tanto sea al microorganismo. Y otros tipos de destrucción que vamos a encontrar también es el óxido nítrico y las trampas extracelulares de los neutrófilos, que son justamente también participa lo que es la mieloperoxidasa y las peroxidasas en general. Luego que se da todo este proceso, obviamente nuestro cuerpo va a querer encontrar una regulación, porque no es como mencioné anteriormente, no tiene que haber un control para que se minimicen los daños, ya que una sobreestimulación de este tipo de procedimientos puede generar lesiones celulares como la necrosis y puede hacer más daño que bien, ¿no? en el organismo. Entonces, acá puse una síntesis de cómo se da lo que es el procedimiento de la liberación tanto de leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas, pero acá nos vamos a enfocar en el leucotrieno B4, que es justamente el que me ayuda con la quimiotaxia. Entonces, yo ya no quiero que esto siga funcionando, por lo cual mi organismo va a generar diferentes tipos de sustancias para que puedan inhibirlas, como lo que son las lipoxinas antiinflamatorias, que justamente me van a ayudar a inhibir lo que es este procedimiento. Luego tenemos otro tipo de antiinflamatorios para reducir esta respuesta, que son el factor de crecimiento, transformante beta y la interleucina 10. Luego tenemos también diferentes mecanismos como el sistema de complemento y las aminas vasoactivas. En cuanto a inflamación crónica, vamos a intentar diferenciar un poco de la inflamación aguda, de justamente esta misma, ya que tiene, si bien es cierto, algunos componentes celulares similares, hay ciertas diferencias circunstanciales y morfológicas que quisiera enfatizar. Primero que nada, vamos a hablar acerca de las causas de la inflamación crónica. Las causas pueden ser diversas y, por ejemplo, en este cuadro he puesto algunos trastornos crónicos y agudos que causa cada uno, pero en primer lugar hay que hablar de qué se trata.
La inflamación crónica, básicamente como la temporalidad del último término lo dice, nos indica que hay una mayor exposición o mayor tiempo de inflamación y es justamente por eso que se activan mecanismos secundarios de defensa por parte del cuerpo para intentar acabar con cualquiera que sea el patógeno o el patógeno, mecanismo de activación, entre otra razón o motivo que esté dañando el cuerpo, ¿no? Y es por eso que al fallar en una primera vez a través de la inflamación aguda, es que activa estos diferentes mecanismos pasando a crónica, básicamente. Algunas causas principales son las infecciones persistentes que van a causar una reacción de hipersensibilidad tardía. También tenemos a las enfermedades por hipersensibilidad en sí misma que no van a estar activadas por ningún tipo de microorganismo, sea bacteria, virus o hongo. Al contrario, van a ser activadas justamente por dos razones. En la primera tenemos a las alergias y en la segunda un defecto en el sistema inmunitario. Es decir, que este sistema se va a activar solo debido a que va a haber un desbalance en la regulación de este mismo y por ende es que va a sufrir de hipersensibilidad y por ende causar la reacción de inflamación sistémica que va a terminar afectando. En este caso tenemos a la artritis reumatoide y también a la esclerosis múltiple, pero en este caso podemos ver que hay un predominio de lo que son linfocitos, macrófagos y en este caso anticuerpos diferenciados por linfocitos B. También en cuanto a alergias, como sabemos van a haber una reacción de hipersensibilidad también, sin embargo, por un alérgeno. Entonces, el ejemplo principal de estos es el asma, ya que hay predominio de eosinófilos que van a activarse justamente en este tipo de mecanismos en alergias y van a haber anticuerpos y inmunoglobulinas G. Por último, también podemos tener inflamación crónica debido a una exposición prolongada por, como dice su nombre, bastante tiempo a agentes potencialmente tóxicos, sean exógenos o endógenos, ya que una mayor cantidad de algún metabolito que tengamos en nuestro cuerpo de manera anormal, sea elevado o disminuida, también puede producir inflamación crónica, especialmente si este es prolongado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características, me gustaría enfatizar este cuadro que está aquí. Aquí vemos a la inflamación aguda y la inflamación crónica. Como dije, la inflamación aguda va a durar horas o minutos, dependiendo de lo que tarde en repararse la lesión. Porque la inflamación aguda lo que busca es, si hay una lesión, sea cual sea la causa, repararla. Si se repara ya no viene al caso de la inflamación crónica, esto ocurre después. Sin embargo, en la crónica, como dije, ante el fallo de la inflamación aguda y los mecanismos que se activan aquí, es que se activan estos secundarios. Esta tiende a ser ya dañina y patológica, por eso dicen que esta de acá es normal, sin embargo esta ya vendría a ocasionar ciertos cambios en nuestro cuerpo que vendrían a ser lesiones persistentes, ¿no? En cuanto a la celularidad, van a predominar principalmente macrófagos, en especial histiocytos, monocitos también dependiendo de la temporalidad y la cronicidad de la enfermedad, y linfocitos también, que vamos a hablar más adelante de eso porque tanto los macrófagos como los linfocitos tienen un papel muy importante en la inflamación crónica. De hecho, van a cumplir un ciclo de retroalimentación en sí mismos que van a permitir que justamente se secreten más quimiosinas, citocinas, entre otras, que va a permitir persistir a la inflamación crónica el tiempo que sea necesario. En cuanto a la lesión, como dije, puede ser grave, ya que aquí intervienen los macrófagos M2 que se van a encargar de la reparación tisular, y los M1 también, que yo les llamo killer porque literalmente destruyen todo su paso. Son microbicidas y por eso es que lo que matan, el residuo de lo que matan queda, y ahí intervienen los M2 a intentar reparar todo, pero ocasionan fibrosis. Aquí lo vamos a ver en la aterosclerosis, por ejemplo, cuando se activan estos mecanismos, es que justamente hay una fibrosis, y en cuanto a la aterosclerosis, por ejemplo, como el doctor mencionó hace unas horas, hay un endurecimiento justamente de la aorta, especialmente de las arterias de gran calibre, que va a causar que el mecanismo de Frank Starling en este caso se ve alterado, ¿no? Porque ante la ya no elasticidad de ese tejido, pues la fuerza de rebote ante el bombeo va a disminuir, entonces la presión de eyección va a ser mayor, porque esta elasticidad ayudaba a menguar justamente eso, y es una de las consecuencias de la fibrosis en la aterosclerosis. Bueno, en cuanto a las características principales, les subrayé estas tres.
infiltrado de células mononucleares. Como dije, van a haber linfocitos, plasmocitos y macrófagos, histocitos, dependiendo del tejido, ¿no? Por ejemplo, en el hígado están las células de Kupffer, en los ganglios están las macrófagos sinusoidales, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos alveolares en cuanto a pulmón. Está la destrucción tisular, justamente como dije, a cargo de los macrófagos M2, y también están los intentos de curación. ¿De qué manera? Pues, para empezar, llamando fibroblastos. En segundo lugar, angiogénesis, porque necesitamos más capilares para que pueda toda esa celularidad que necesitamos llegar justamente a ese tejido, y de esa manera poder causar la producción de colágeno, que todas estas células que necesitamos lleguen justamente al tejido para que se pueda producir la reparación que necesitamos en esa zona, ¿no? Aquí tengo una microfotografía que intenta contrastar las dos cosas, ¿no? ¿Cuál creen que es crónica? ¿La de arriba o de abajo? Exacto. La de arriba es una inflamación crónica y la de abajo vendría a ser una inflamación aguda. ¿Por qué? En la inflamación aguda, como vemos aquí, hay mucha dilatación de los vasos, se ven muchos hematíes, muchos vasos, y esta es una de sus características, ¿no? Como explicó mi compañero. Y a diferencia de la crónica, se puede identificar el tejido, ¿no es cierto? Aquí vemos lo que es tejido pulmón, ¿ok? Vamos a observar los alveolos, sí, pero tienen un infiltrado celular adentro, ¿no? Justamente, ¿qué vendría a ser? Exacto, neutrófilos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sin embargo, en la crónica ya no vemos eso, esa morfología normal se pierde. ¿Por qué? Porque va a haber tanta celularidad que ya no va a ser posible poder apreciar los tejidos como tal. Y es justamente por eso que luego viene este paso, que es los intentos de curación del propio cuerpo, en los que obviamente termina no dejándolos igual, ¿no? Como cuando te rompen el corazón y luego viene otra persona y tú... ¿no? Ya. Bueno, las características de lo que viene a ser la inflamación crónica, aquí se pueden apreciar bien. En primer lugar, vendría a ser el foco de inflamación, ¿no? Sí, la acumulación de células inflamatorias que van a hacer que justamente la morfología del tejido se pierda. En segundo lugar, aquí lo que vamos a ver es un alveolo, pero no es un alveolo normal. Debido a que la parénquima, las células van a pasar a ser cúbicas, entonces no es el tejido normal de un alveolo. Por ende, como se dice acá. Y por último, también vamos a ver diferentes células. Por ejemplo, los macrófagos sí están en inflamación crónica, sin embargo también se pueden diferenciar a otro tipo de células que también hablamos en clase. Serían las células gigantes multinucleadas, ¿no? También se van a encontrar aquí, y es otra característica de la inflamación crónica que lo van a poder ver en otra microfotografía que les puse más adelante, me parece. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a células y mediadores, aquí vamos a hablar de las células que intervienen en la inflamación crónica, a diferencia de la aguda. Bueno, vamos a hablar primero de los macrófagos. Como dije, los macrófagos de por sí van a estar presentes en varios tejidos, van a estar durmiendo, no van a estar activos. Se van a activar por diversos mecanismos, ¿ok? Los macrófagos se van a encontrar durmiendo, sin embargo, cuando se activan, se pueden activar por dos vías diferentes, por la vía clásica y por la vía alternativa. M1 y M2 que están en paréntesis es el predominio de las células que se van a encontrar ahí, del tipo de macrófago en especial que se va a encontrar. Los M1, como dije, son los que se van a encargar de la acción microbicida, mientras que los M2 se van a encargar de la reparación tisular. Sin embargo, no es que porque se active por la vía alternativa no se van a encontrar en M1, al contrario, sí, puede encontrarse en menor cantidad. O más que nada, si lo quieren reformular así, se activa primero esta vía, o sea, primero aparecen los M1, pero después aparecen los M2. ¿Ok? Bueno, se van a diferenciar en M1 y M2, como dije. Lo que va a pasar con los macrófagos es que, como dije, están durmiendo. Entonces viene un agente, y justamente este agente tiene antígenos. Estos antígenos van a ser presentados por los macrófagos a los linfocitos. Y de esta manera, en los siguientes slides que voy a explicarles después, va a haber un ciclo de retroalimentación entre los dos, ya que van a producir cada uno citocinas o interleucinas que van a terminar activándose mutuamente, llamando más y más células y más células, y va a terminar como la imagen anterior que vimos, en la que se pierde, ¿no?, el tejido normal. Ya no se ve full células. Justamente eso es lo que pasa. Entonces, estos macrófagos, los activados por la vía clásica, van a encargarse, como dije, de matar. Van a buscar matar todos, destruir, fagocitar.
van a producir en su camino óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Van a producir también enzimas lisosómicas, que esto es lo que va a terminar pues teniendo la acción microbicida y la fagocitosis, ¿no? Que vamos a ver en varios tejidos. Sin embargo, en la vía alternativa a los M2 van a secretar interleucina 10 y factor de necrosis tumoral beta, que estos van a tener efectos antiinflamatorios. También van a, en sí, a través de esto van a terminar produciendo la angiogénesis, intentando reparar todas las heridas y van a producir fibrosis. Los monocitos que están aquí son células que en sí van a estar circulando en la sangre. Su tiempo de vida medio son 24 horas. Y es a partir de estos monocitos que los macrófagos se van a diferenciar en M1 y en M2 y van a producir justamente todas las funciones que he mencionado aquí. ¿Okay? En cuanto a los M2, van a inhibir la inflamación, debido a que ya van a estar haciendo fibrosis, van a intentar reparar el tejido. Son los que limpian todo el desastre de los M1, por decirlo así. En cambio, los M1 se van a encargar de matar, como dije. Bueno, en cuanto a los linfocitos, como dije, cumplen un papel fundamental principalmente activando a los macrófagos, diferenciándolos también a través de la secreción de diferentes interleuquinas y métodos de señalización. Por ejemplo, los linfocitos TCD4 activados, tanto TH1 como TH17 van a secretar diversas interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 17 o el factor de necrosis tumoral. Estos van a reclutar linfocitos y también otro tipo de células. Sin embargo, también van a secretar interferón gamma, que este es lo que va a activar los macrófagos. Los macrófagos activados van a secretar justamente interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 23, entre otras que van a activar más linfocitos. Y como ven, se cumple un ciclo. Asimismo, ¿cómo es que empezó todo? Como les mencioné, los macrófagos van a coger un antígeno de algún tipo de microorganismo, exceso de endotoxina, exposición prolongada, cualquier toxina, etc., razón, y lo van a presentar a los linfocitos T. Y así es como va a empezar este ciclo, que se va a perpetuar. Los macrófagos activados van a producir interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, entre otras quimiosinas que van a terminar reclutando sea leucocitos o más histocitos, presentando los antígenos a más linfocitos para que se activen más linfocitos y así se haga todo más grande, ¿no? Como una expresión logarítmica, va aumentando. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la inflamación granulomatosa, aquí hay algunas cosas que quería destacar. La microfotografía que les mostré antes era una inflamación crónica de pulmón, ¿no es cierto? Aquí quiero que vean lo que es el granuloma de por sí, que también puede aparecer en pulmón y también lo hemos estudiado antes. Va a haber un centro necrótico, va a estar rodeado de linfocitos, como vimos, la corona de linfocitos, y también van a aparecer los tipos de células especiales, las células gigantes multinucleadas, que pueden ser tanto de Langhans, que se van a caracterizar por, como vemos aquí, tienen como, los núcleos están a la periferia, están como en una corona. Y las otras, que son las de cuerpo extraño, células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño, que no se ven acá en esta microfotografía, pero a diferencia de estas que están en corona, sus núcleos van a estar difusos a lo largo de la célula en sí. Hay que recordar que esta pues, es la función de los macrófagos, ¿no? Intentar formar una más grande para poder comer justamente más y abarcar más de los microorganismos que tiene que matar. Algunas enfermedades que pueden producir granulomas, como dije, la principal es la TB, que este es el agente causal de todas, porque tenemos la tuberculosis, lepra, sífilis, enfermedad del arañazo del gato, hay un montón, que van a producir diferentes tipos de granulomas. Por ejemplo, en la tuberculosis podemos tener granulomas con calcio o sin calcio, pero en este caso, si es que hay calcio, va a haber mayor infiltrado celular, ¿verdad? Mientras que los que no tienen calcio es justamente personas que tienen los sistemas inmunes depresivos, o sea, no tienen muchos, y es justamente por eso que no va a haber presencia de esta celularidad aquí. En cuanto a la lepra, vamos a encontrar granulomas no calcificantes, ya que van a haber, como dije, a través de esta Mycobacterium leprae bacilos ácido resistentes dentro de los macrófagos, que lo vamos a poder encontrar con una atención especial dentro de justamente estos macrófagos. En cuanto a la sífilis, vamos a ver diferentes lesiones microscópicas que van a estar plagadas de macrófagos básicamente.
y también células plasmáticas. En cuanto a la enfermedad por arañazo de gato, vamos a ver granulomas redondeados, estrellados, que van a contener neutrófilos y también células granulares centrales que, si lo ven de cerca, no se van a poder reconocer entre sí unas de otras, pero van a ver un montón. Y no tienen mucha predominancia de células gigantes multinucleadas. Y así con todas. Vamos a pasar el PPT para que lo puedan leer. Siguiente. Acerca de los efectos sistémicos, vamos a ver diferentes efectos que tiene la inflamación del organismo. En primer lugar, la fiebre, que va a ser un mecanismo del organismo para darnos una alerta de que algo está pasando, ¿no? Aquí van a actuar el factor reflejo tumoral, la interleucina 1. Estas van a estimular las prostaglandinas en el hipotálamo, ¿no? También tenemos la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, y va a haber una síntesis estimulada de citocinas. Aquí vamos a ver la interleucina 6, que va a actuar sobre los hepatocitos. Vamos a ver también aquí la leucocitosis. Aquí las citocinas van a estimular la producción de leucocitos a partir de células precursoras de la médula ósea, ¿no? Y en algunas infecciones, así como el shock séptico, vamos a ver un descenso de la presión arterial, una coagulación intravascular diseminada, trastornos metabólicos, que van a ser inducidos por concentraciones elevadas de factor nervioso tumoral y algunas citocinas, ¿no?, que van a participar en este mecanismo. De aquí vamos a ver cómo la activación del macrófago va a causar diferentes efectos locales. Los fibroblastos va a haber aquí proliferación y una síntesis de colágeno. Vamos a ver que los leucocitos se van a dar por la activación de citocinas. Y el endotelio vascular, aquí va a haber una expresión de moléculas de adherencia, todo producto de interleucina 1, expresión de juego coagulante, ¿no? Y los efectos sistémicos, aquí vamos a ver que más que todo se va a dar la fiebre, como ya lo dije, que es un mecanismo del cuerpo como para darnos una alerta que algo está pasando. Va a haber una leucocitosis, que es muy común en la inflamación, unos minutos de apetito y sueño. Ya, aquí vamos a ver cómo una inflamación local van a actuar la interleucina 1, el factor reflejo tumoral. Aquí va a haber un aumento de expresión de las moléculas de adhesión, va a haber una permeabilidad aumentada. Vamos a ver que aquí van a estar participando, como dije, las angiotensina por la interleucina 1. Luego aquí vamos a ver cómo van a ser los efectos protectores del cuerpo. Como del encéfalo, que vamos a ver que la fiebre, ¿no? Como yo lo dije, que se va a dar por la interleucina 1, la interleucina 6, el factor nervioso tumoral. En el hígado, las proteínas de fase aguda, que más que todo aquí vamos a ver que van a estar la interleucina 1 y la interleucina 6. Y en la médula ósea, como yo lo dije, la producción del leucocito. Y aquí va a estar también el factor nervioso tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Y en efectos patológicos sistémicos, en el que vamos a ver en el corazón, vamos a ver que aquí va a haber bajo gasto cardíaco, aquí va a participar el factor nervioso tumoral. En las células endoteliales de vasos sanguíneos, vamos a ver un trombo que va a tener una probabilidad aumentada, ¿no? En relación a la reparación de tejidos, bueno, la capacidad de la reparación de tejidos es clave en la supervivencia de estos tejidos. Asimismo, la inflamación no solamente nos permite lo que es la eliminación del agente lesivo, sino también participa en este proceso de reparación. Bueno, tenemos dos mecanismos, el cual es la regeneración y el depósito de tejido conjuntivo, el cual va a formar lo que es una cicatriz. En lo que es la regeneración, esto sucede en lo que son tejidos que tienen células con capacidad proliferativa, como por ejemplo la piel, el tejido cilíndrico del tubo digestivo y algunos órganos parenquimatosos como lo que son el hígado. En cambio, en la formación de una cicatriz es cuando el tejido no se puede recuperar en su totalidad y sucede mayormente por lo que son lesiones graves. Y aquí va a ocurrir un depósito de tejido conjuntivo que será fibroso, y esto se da mayormente en órganos como los pulmones, el hígado y los riñones. En cuanto a factores que alteran la reparación tisular, vamos a tener infección, diabetes, estado nutricional, los glucocorticoides, ya que estos tienen un efecto antiinflamatorio y van a retrasar la formación de la cicatriz, formando una cicatriz débil. Tenemos los factores mecánicos como un aumento de la presión o torsión, la perfusión inadecuada, cuerpos extraños, tipo y extensión de la herida y la localización de la lesión. En cuanto a la regeneración, la regeneración celular y tisular, se da en tejidos como ya mencioné, con capacidad proliferativa. Y esto se da a partir de lo que son células residuales, que son las células que
que se han mantenido a pesar de lo que es la lesión. Y estas van a querer recuperar su estructura normal. También tenemos lo que son las células endoteliales, que van a proliferar para lo que es el proceso de angiogenia. También tenemos los fibroblastos, que proliferan para el depósito de tejido conjuntivo y cubrir lo que es cubrir parte del defecto que no es reparado por este proceso de regeneración. Aquí tenemos la división de los tejidos, que pueden ser tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. En cuanto a los tejidos lábiles, esto generalmente se da en tejidos con células que tienen capacidad de proliferación, en donde tanto las células están en constante pérdida y sustitución. Estos pueden ser el epitelio del cuello uterino, el epitelio de la piel, también tenemos lo que es la vagina y lo que es la cavidad oral. En cuanto a tejidos estables, las células se encuentran en un estado quiescente, en el cual normalmente no están proliferando, pero en base a lo que es una lesión o si detectan lo que es la pérdida de masa tisular, van a proliferar. En este caso tenemos órganos como lo que es el hígado, los riñones y el páncreas. Y luego tenemos los tejidos permanentes, en donde son tejidos que sus células no tienen la capacidad proliferativa, como por ejemplo en el músculo esquelético, en los miocardiocitos y las neuronas. En cuanto a los mecanismos, dependen de lo que es el tipo de tejido y la intensidad de lesión. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en los epitelios del tubo digestivo o de la piel, los cuales son tejidos que poseen una gran capacidad de proliferación. Y bueno, aquí se da una rápida sustitución de lo que es las células. Asimismo, su membrana, es importante que la membrana basal esté intacta, porque esta proliferación también va a surgir de lo que son la diferenciación de las células madres tisulares, y también que los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son producidos por las células residuales, de manera que estimulan a que estas migren para cubrir lo que es el defecto y así proporcionar lo que es la integridad al tejido. Y en los órganos parenquimatosos tenemos lo que, bueno, el páncreas, las glándulas suprarrenales, la tiroides y el pulmón. Y por ejemplo, estos órganos parenquimatosos tienen una cierta capacidad de proliferación celular, salvo lo que es el hígado. Tenemos un ejemplo de, bueno, cuando se extirpa lo que es un riñón, se induce una respuesta compensatoria, de manera que el otro riñón va a producir lo que es una hiperplasia e hipertrofia de las células del conducto proximal. Y en cuanto a la regeneración hepática, esta regeneración hepática se da a partir de regeneración por hepatocitos residuales, o también por la repoblación a partir de lo que son las células madres tisulares o células progenitoras. En lo que es la regeneración por los hepatocitos residuales, esta mayormente se ha visto una regeneración de más del 90% del tejido hepático, y está influenciado a partir de lo que son citocinas como la interleucina 6, que es producida por las células de Kussper, y factores de crecimiento como el factor de crecimiento de hepatocitos. Bueno, y conforme a lo que es la regeneración a partir de lo que es la repoblación de células madres tisulares, estas se dan cuando la capacidad proliferativa de los hepatocitos se ve alterada. En cuanto a la reparación, es cuando un tejido no puede repararse del todo y bueno, la lesión es grave, o bueno, las lesiones en su estructura basal también son graves, así que no van a poder repararse por proliferación de lo que son sus células madres tisulares, ¿no? Aquí vamos a tener también lo que, bueno, también se denomina cicatrización también a lo que son la sustitución de las células parenquimatosas por tejido conectivo, que su principal componente va a ser lo que es el colágeno. Y esto se va a dar por 4 pasos. El primero es la formación de un tampón hemostásico, el cual se da en minutos después de la lesión, y está constituido por lo que son las plaquetas, para lo que es detener la hemorragia, y formar como un andamiaje para la infiltración de células inflamatorias. En segundo tenemos lo que es la inflamación, que es producida a partir de la degradación del sistema de complemento y citocinas liberadas por lo que son las plaquetas activadas.
y bueno, en sí todos los mediadores que se generan en lo que es el foco de la lesión tisular. Asimismo, aquí es importante los macrófagos de tipo M1, los cuales también retroalimentan mediante una asa positiva. Luego, bueno, esta inflamación se va a dar una resolución, un término, cuando el agente lesivo se haya eliminado y las células necróticas también. El siguiente paso es la proliferación celular, y esta proliferación celular se da en las células epiteliales residuales, las cuales van a migrar a la lesión para poder cubrirla. También tenemos a los fibroblastos que bueno, proliferan para lo que es el depósito de la matriz y migrar a la lesión para depositar el tejido conjuntivo. Y también tenemos las células endoteliales para el proceso de angiogenia. Y esta proliferación se da hasta el día 10. Y aquí se da la formación de, bueno, la participación de todos estos componentes, de todas estas células, va a generar lo que es un tejido de granulación. Y el tejido de granulación se llama así porque macroscópicamente se ve como un tejido de color rosado a granular y blando. Y finalmente se da la remodelación para fortalecer lo que es esta cicatriz y mantenerla estable. Bueno, en cuanto al proceso de angiogenia, la angiogenia es la formación de nuevos vasos a partir de vasos previos mediante lo que es una gemación. Aquí vamos a tener pasos como la vasodilatación, que es liderada por lo que es el óxido nítrico, y la mayor permeabilidad, que esto se produce por el factor de crecimiento endotelial vascular. Luego tenemos la separación de los pericitos, como podemos ver en la imagen, de lo que es la superficie, y también la degradación de la membrana basal. Luego tenemos lo que es la migración de las células endoteliales hacia lo que es el foco de la lesión, y posteriormente su proliferación. Posterior a esto tenemos lo que es la remodelación para formar los tubos capilares, y también lo que tenemos es el reclutamiento de las células periendoteliales para formar lo que es el vaso maduro. Aquí tenemos los pericitos en los vasos pequeños, en los capilares, vasos pequeños, y las células musculares lisas en lo que son los vasos más grandes. Y finalmente tenemos la supresión de proliferación y migración endotelial y el depósito de matriz de membrana basal. Estos factores están influenciados por vías de transmisión de señales e interacciones. Aquí tenemos el factor de crecimiento. Entre los factores de crecimiento tenemos al factor de crecimiento endotelial vascular, al factor de crecimiento fibroblástico de tipo 2, al factor derivado de plaquetas, que va a reclutar muchas más células lisas, y al factor de crecimiento transformante beta, que va a influir en este proceso porque va a inhibir lo que es la proliferación y migración de las células endoteliales. En cuanto a las transmisiones de señales de tipo Notch, tenemos que estas interactúan también con el factor de crecimiento endotelial vascular y regula lo que es la gemación y la ramificación de los nuevos vasos. Asimismo, le garantiza al vaso sanguíneo un espacio para que éste pueda irrigar el tejido en curación, un espacio adecuado. También tenemos lo que son las proteínas de la matriz extracelular, que estas participan en el proceso de gemación vascular y principalmente por interactuar con los receptores de las integrinas de las células endoteliales. Y esto va a formar como un andamiaje para lo que es la estabilización del nuevo vaso sanguíneo. Y luego tenemos lo que son las enzimas de la matriz extracelular. Aquí tenemos las metaloproteinasas, las cuales van a degradar la matriz extracelular de manera que se haga la remodelación y extensión de los tubos vasculares. En cuanto a la activación de los fibroblastos y el depósito de tejido conjuntivo, estos se van a dar por migración y proliferación de los fibroblastos hacia lo que es el foco de lesión y el depósito de proteínas de la matriz extracelular por estos fibroblastos. Estos están organizados estos procesos organizados mediante citocinas y factores de crecimiento, donde tenemos al factor de crecimiento transformante beta, al factor derivado de plaquetas
factor derivado de plaquetas, y al factor de crecimiento fibroelástico de tipo 2. Bueno, el factor de crecimiento transformante beta va a estimular lo que es la proliferación y migración de los fibroblastos hacia lo que es la lesión para depositar lo que es el tejido conjuntivo, principalmente lo que es el colágeno. Esto aumenta la síntesis y producción de lo que es las proteínas de la matriz extracelular, que son importantes para este proceso de cicatrización. Y posterior a eso tenemos lo que es la remodelación del tejido conjuntivo, y esto sirve para aumentar la fuerza y, bueno, que la herida se contraiga. En este caso vamos a ver lo que es un cambio de colágeno, de tipo de colágeno tipo 3, que se da en fases iniciales de lo que es la cicatrización, a un colágeno tipo 1, que es un colágeno mucho más fuerte. Luego tenemos la contracción de las heridas, que estas se dan por miofibroblastos al principio y finalmente se dan por los enlaces cruzados de fibras de colágeno. Luego tenemos que este tejido conjuntivo se va a degradar y su cicatriz se va a retraer, y esto gracias a lo que son metaloproteinasas de matriz extracelular, elastasas, catexina G, plasmina y otras proteínas de serina. Entre estas metaloproteinasas tenemos a las colagenasas intersticiales, que degradan lo que es el colágeno fibrilar, las gelatinasas, que degradan la fibronectina y el colágeno amorfo, y las estromelicinas, que degradan de diversidad de componentes o de proteínas de matriz extracelular, incluyendo los proteoglucanos, la fibronectina, la laminina, entre otros. En esta imagen podemos ver lo que es el tejido de granulación, en el cual podemos ver colágeno que todavía no se encuentra maduro y una gran vascularización. Y en cuanto a lo que es esta imagen, que tenemos una cicatriz, tenemos lo que es vasos sanguíneos formados a partir del proceso de angiogenia, y también el depósito de colágeno, ¿no? Y esta es una tinción tricrómica en el cual el colágeno se tiñe de azul. Ya, en cuanto a los ejemplos de curación y cicatrización anómalas, vamos a tener aquí defectos en la cicatrización en las heridas crónicas, que, bueno, estas son causas de factores locales como sistémicos. Aquí vamos a tener en este primer dibujo lo que son las úlceras venosas en las piernas, y esta generalmente se debe a lo que es la hipertensión venosa crónica, y en su mayoría se da en personas de tercera edad. Después tenemos lo que son las úlceras arteriales, que son debido a aterosclerosis de arterias periféricas y sobre todo en la diabetes, y suelen ser muy dolorosas. En el caso de las úlceras diabéticas, en la siguiente imagen, y, bueno, las úlceras por presión, que se da por factores mecánicos. Y en estas dos últimas imágenes podemos ver lo que son histología de lo que es la úlcera diabética, y en esta úlcera diabética va a haber un gran depósito de lo que es el tejido de granulación en lo que es la dermis. En cuanto a otro defecto en esto de la cicatrización, tenemos a la cicatrización excesiva. Esta cicatrización excesiva es un aumento en lo que es el depósito de tejido conjuntivo, un extenso depósito, y aquí vamos a tener las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides. Las cicatrices hipertróficas, bueno, como ya lo mencioné, son por acumulación de exceso de colágeno, y, bueno, son lesiones que son causadas frecuentemente por lesiones térmicas o traumáticas, y aquí afectan lo que son las capas profundas de la dermis. Y esta normalmente suele regresar a su estado normal en cuestión de meses, y, bueno, esto se mantiene en lo que es el margen de la herida. En cambio, las cicatrices queloides no se mantienen en su margen de herida, sino que se expanden y generalmente no regresan. Y, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen de una cicatriz queloide, en donde el epitelio plano, queratinizado, estratificado, está adelgazado, disminuido. Y, bueno, en lo que es la dermis tenemos un gran depósito de lo que es el tejido conjuntivo, mayormente fibras de colágeno. Ya, bueno,
Y luego tenemos lo que es la fibrosis en órganos parenquimatosos. Este también se da por un depósito extenso de tejido principalmente colágeno, debido a lo que son lesiones crónicas, infecciones crónicas o también reacciones inmunes. Y aquí se va a dar, generalmente el principal actor es lo que es el factor de crecimiento transformante beta, el cual va a liderar lo que es la inducción de este proceso. Y esta fibrosis generalmente se da en órganos como lo que son el pulmón, los riñones y el hígado. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, en donde se va a observar un depósito de tejido colágeno en lo que es el intersticio, y esto se asocia también con que tiene una apariencia de panal de abeja. Y en cuanto a la cirrosis hepática, aquí vamos a tener lo que son los nódulos de regeneración, y alrededor de va a haber lo que son depósito de tejido conjuntivo, colágeno, y esto generalmente es estimulado por lo que son liderado por las células estrelladas. En cambio, en lo que es más la fibrosis pulmonar y fibrosis en los riñones, son generados mayormente por los miofibroblastos. Y bueno, lo que va a causar esta fibrosis es una disfunción en el órgano afectado, e incluso puede llevar a lo que es una insuficiencia. Bueno, ahora vamos a pasar al caso clínico. Ya, chicos, por favor, no me van a leer sola. ¿Alguien puede leer el primer párrafo? ¿Algún voluntario? Ya. Se presenta el caso de un paciente masculino de 19 años de edad que acudió al servicio de urgencias del Hospital Universitario de París, con clínica de 24 horas de evolución consistente en dolor abdominal hiponcónico de inicio insidioso en fosa ilíaca derecha y un flanco ipsilateral irradiado azul. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante que podríamos resaltar de este primer párrafo? Hay bastantes datos clave aquí en la clínica. ¿Qué es lo que tiene el paciente? A ver, primero está la temporalidad de la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto tiene? 24 horas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene? Dolor abdominal. ¿De qué tipo? Cólico. ¿Ok? Bueno, cólico, ¿dónde se sitúa este cólico? Fosa ilíaca derecha, flanco ipsilateral, se irradia a la espalda, no zona lumbar. Eso es lo importante de este párrafo. ¿Alguien puede leer el siguiente? El día anterior presentó fiebre al interrogatorio y examen físico. El dolor abdominal se asocia a la anorexia, náuseas, déficit de contenido gástrico, abdomen blando depresible con dolor a la palpación abdominal superficial y profunda en fosa ilíaca derecha con signos de lubricación peritoneal. Ok. En este párrafo ya nos habla que hay fiebre, ¿no? Puede haber fiebre por diferentes causas, pero normalmente, ¿en qué situaciones hay fiebre? ¿Cuáles son las más comunes? Infección. Cuando hay algún exceso de algún tipo de bacteria o virus en el organismo, ¿verdad? Fiebre. Ya, en el examen físico tenemos anorexia, náuseas, émesis, o sea, reflujos, por decirlo así. Y bueno, tienes un abdomen blando que sí se puede palpar, sí se puede hundir. Sin embargo, dice signos de irritación peritoneal. No sé si se acuerdan de, en semiología está la escala Bloomberg, que tenemos el signo Bloomberg positivo. O sea, nosotros cuando presionamos, al paciente sí le puede doler, pero cuando después soltando esa presión que estamos ejerciendo, también duele, ese vendría a ser un signo de irritación peritoneal por Bloomberg positivo. Ese es el examen, ¿ok? Ya, el último párrafo, por favor, ¿alguien? ¿O lo leo yo? Ya, lo leo yo. Los exámenes séricos y de orina de ingreso reportaron leucocitosis de 18.000 a expensas de neutrófilos en 85.8%. Acuérdense que está elevado porque los valores normales serían de 60 a 70%, ¿ok? Y proteína C reactiva en 100.49 miligramos sobre decilitro. El parcial de orina, tiempos de coagulación, asados y glicemia basal en ayuno se reportaron dentro de todo normal. El puntaje final de la escala de Alvarado fue de alto riesgo para padecer apendicitis aguda. Ya.
La primera pregunta sería, ¿cuál sería el diagnóstico que ustedes propondrían en el caso clínico que acabamos de leer? Exacto. Apendicitis. Lo dice incluso en las últimas dos palabras del caso, ¿no? Apendicitis aguda. Ok, tenemos lo que es apendicitis aguda. Esto ya lo hemos visto en clase. ¿Qué tipo de inflamación es la apendicitis aguda? Es una inflamación aguda, ¿no es cierto? Ya, y según esta inflamación aguda, ¿cuál es una característica de este tipo de inflamación de la aguda? Debemos mencionar aquí. Exacto. En el caso del apéndice, es normal que haya infiltrado leucocitario, sí, pero en la mucosa. En la capa muscular ya vendría a ser anómalo, justamente por eso el paciente presenta fiebre, ¿no es cierto? Bueno, esa vendría a ser una característica importante, sí, el infiltrado leucocitario. ¿Qué tipo de leucocito en especial? Exacto, neutrófilos. Ya. Bueno, el paciente tenía apendicitis aguda, fue sometido a una apendicectomía con abordaje Rocky Davis. Y bueno, aquí vamos a ver la imagen de lo que extrajeron. Al final sí había necrosis en el tejido. Estaba incluso adherido a la serosa, por eso estaba adherido justamente a lo que es ya el peritoneo. Entonces era un caso bastante grave. Pero al final se lo pudieron extraer y el paciente salió bien. Gracias. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No. Los ponentes pueden hacer preguntas. Yo les pregunté. ¿No puedo? Yo les pregunté también durante la exposición. Ya. Eso fue sobre el caso clínico. Bien, ¿me preguntas entonces? ¿Está bien? Gracias. Gracias.